Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Voy a pedir a los jóvenes, niños, que pasen a sus clases. Pues damos gracias al Señor porque nos permite continuar con el tema de este día. Gracias al Señor también que hoy sí está mi familia conmigo. La semana pasada no estuvieron. Vamos a continuar con el pasaje de Mateo, capítulo 13, versículos 47 al 50. El tema del pasaje es el mismo de la semana pasada, es destino final, basado precisamente en esta parábola. Como decíamos la semana pasada, esta también viene siendo la última parábola del Señor Jesucristo que expresa en este capítulo tocante al reino de los cielos o la semejanza del reino de los cielos. Hay una parábola más del 51 en adelante, esa la estaremos viendo por la gracia del Señor, regresando ya en enero. Cuando hablamos de la palabra destino, sabemos de un lugar a donde ir, ¿no? Y cuando nosotros queremos ir a un lugar, no hay dos caminos, hay un camino para ir a ese lugar. Comúnmente nosotros al viajar o agarramos hacia el norte a Tijuana, Mexicali, no sé, o agarramos hacia el sur, hacia Guadalajara o México, ¿sí? Y si nosotros queremos ir a ese lugar, dependiendo a dónde quieres ir, a Tijuana o a Guadalajara, agarras un camino. De la misma manera, en esta parábola nos va a expresar dos destinos. Hay un camino para un destino y un camino para el otro destino. Ya depende también a dónde quieres ir. Sí, es lo que vamos a ver en esta parábola. Por eso le he titulado Destino Final. Ya dependiendo de la exposición, conforme vayamos avanzando, ya tú analizarás tu vida, qué destino estás llevando con tu vida, ¿sí? Y dependiendo también de ese destino, ya sabes el lugar también que te espera, ¿sí? No vamos a hablar del cielo, la parábola no me habla del cielo, me habla de otro lugar, otro destino, pero vamos a hablar un poquito también de lo que representa para el creyente. Leemos la parábola, versículo 47 al 50. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase, y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los peces malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, te alabamos en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu bendita y santa palabra, Señor, que nos habla cada día, Señor, a nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, y podamos comprender tu verdad expresada en esta palabra, Señor, y que me uses a mí, Señor, al exponer este tema, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, Señor, y que cause también el efecto que tú quieres, que provoque en los corazones de las personas que están aquí presentes escuchándome, Señor. Ponemos el tiempo en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada iniciamos con este tema, con esta parábola, y pudiéramos decir que lo vimos de una manera física, de una manera práctica, y
enfocándonos a la parábola, repasando un poquito, la dividí en 4 elementos, la parábola, y nombramos a lo que es la red barredera, también conocida como red de arrastre. Le pusimos el evangelio que arrastra a las personas al conocimiento de Dios. ¿Sí? También estuvimos hablando del mar, donde habitan los peces, cómo la red atrapa del mar a los peces y los mete dentro de esa red. El mar representa las naciones, las personas que escuchan el evangelio. ¿Sí? También hablamos de los pescadores, que son los que avientan la red, que en este caso serían los que exponen el evangelio a las personas para que escuchen y vengan al conocimiento de Dios. ¿Sí? Y terminamos hablando acerca de los peces. Los peces, como dice el versículo 47, al final dice que al ser recogido, al ser arrastrado hacia la orilla del mar, dice, recogió peces de toda clase. Y ahí hablamos de la variedad de personas de toda lengua, tribu, nación, grandes, pequeños, que son alcanzados por el evangelio, ¿sí? Y son llevados precisamente a la orilla del mar. En este día vamos a llegar a la conclusión de la parábola y es precisamente proyectada al tiempo final, conocido, como dice el versículo 49, como el fin del mundo, a lo cual le pusimos nosotros el destino final. ¿Sí? Lo que vamos a ver en este día es la separación que se hace, abarcando un poquito el final del versículo 47. Dice, cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron, dice, y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los peces malos. Si nosotros analizamos el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo, cuando está explicando este tema, ha usado los términos conocidos por las personas, digamos, a través de sus trabajos. Anteriormente se estuvo exponiendo en los versículos anteriores, poniendo la analogía de la agricultura y estuvo hablando del trigo y la cizaña. ¿Sí? Aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo está usando otra fuente de ingreso muy común también, que es la pesca. ¿Sí? También más adelante, en el capítulo 25, versículo 32, expresa también otra fuente de ingreso conocido, pero hacia la misma idea. Mateo capítulo 25, versículo 32, hablando también del siervo inútil, pero vean lo que dice el verso 32, dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, dice, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. 3 fuentes de ingresos conocidas, 3 fuentes de ingreso muy común, el Señor ha usado para explicar lo que será el tiempo final, usando, como les digo, la agricultura, la pesca, y podríamos decir que la ganadería también, al hablar de ovejas y cabras. Versículo 49, entramos entonces a la aplicación de lo que el Señor ha estado diciendo en los versículos 47 y 48. La semana pasada estuvimos hablando, cuando se refiere a toda clase de peces, es toda clase de personas, y le enfocábamos primeramente a todo tribu, reino, nación, todo tipo de persona que es alcanzada por el evangelio. Y decíamos también que no todos los que son alcanzados por el evangelio son salvos. Y lo aplicábamos a la iglesia y decíamos que no todos los que están en la iglesia son salvos. Quisiéramos que todos los de la iglesia fueran salvos, quisiéramos que todos los miembros de mi familia fueran salvos, pero eso lo sabremos en el día final. ¿Sí? De corazón deseo que todos sean salvos, que todos vengan al arrepentimiento, y eso es lo que el Señor Jesucristo ha expresado a lo largo de su ministerio
en el Evangelio de Mateo expresar el corazón compasivo que Él tiene, de que todos conozcan, de que todos escuchen y que todos procedan al arrepentimiento. Sabemos que la salvación es una obra exclusiva y muy personal de Dios con usted y conmigo, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que aquí en la tierra podemos nosotros ser engañados, podemos ser persuadidos y ser fácilmente envueltos por la comunión, por la comunidad, pero la realidad se verá en el día final, y es lo que el Señor está expresando aquí. En ese día se verá quién realmente es un verdadero creyente y quién no lo es. Dice el verso 49, dice, así será en el fin del mundo. Lo que Él físicamente ha explicado, dice, lo lleva al fin del mundo, así va a ser. ¿Y a qué se refiere? Precisamente a la separación. No quiere decir que vamos a ser peces en el fin del mundo, sino que el tema que Él lleva a expresar es precisamente esa separación final, donde usted y yo probablemente nos dejemos de ver, o donde usted y yo dejaremos de ver a nuestras familias. Probablemente ahí deje de ver a mis hijos. Quisiera que no, quisiera verlos allá, quisiera conocer y ver toda la iglesia allá, pero eso se mirará en el día final, ¿sí? La parábola de la red, como le dijimos, es el evangelio que es predicado a toda tribu, lengua y nación. Es echada una sola vez en el mar y es recogida también una sola vez en el día final. Podemos decir entonces que ahorita estamos en los tiempos que el Señor Jesucristo expresó en los versículos anteriores, versículo 11, que estamos precisamente disfrutando o contemplando los misterios del reino. Esos misterios del reino llegarán al final, en el día final. El evangelio permanecerá hasta el día final, recogerá todo lo que alcance y lo llevará a la orilla una sola vez. Hay un principio y hay un final. Todo en esta vida tiene un principio y tiene un final. Solamente Dios no tiene principio ni final. ¿Sí? Entonces, ahí en esa etapa final es cuando podemos decir que termina la era conocida como los misterios del reino. Y versículo 47, el Señor lo lleva a la aplicación y dice, así será en el fin del mundo. La misma idea que se expresó anteriormente en la parábola del trigo y la cizaña. Vemos el versículo 40, dice, por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, dice, de la misma manera será en el fin del mundo. Y aquí vemos en el versículo 49, así será en el fin del mundo. ¿Y a qué es lo que se refiere? Precisamente a la separación que habrá. La separación de justos e injustos, de creyentes verdaderos y creyentes falsos. ¿Sí? Entonces, Dios ejercerá en ese día final, un juicio judicial y mandará, dice, a sus ángeles a ejecutar ese juicio judicial. ¿Sí? Y ese lleva la idea de separar definitivamente a los perdidos de los salvos, como lo vemos también en el versículo 40, cuando separa el trigo de la cizaña, y lo vemos en Mateo 25:32, separando ovejas de cabros, y lo vemos aquí separando peces buenos de peces malos. Entonces podemos decir que ese día la separación es segura, la separación es inevitable, no podemos cambiar eso, ocurrirá en el día final y no antes. La semana pasada le hablaba yo de los peces. Hay una multitud de peces, dice el versículo aquí, de toda clase, ¿sí? Y de esa clase, la mayoría, dice, son peces malos y peces buenos. La idea es que entre los peces malos están desechados, pero los peces buenos también hay de toda clase. Y también lo aplica un poco en la parábola del trigo y la cizaña. Vean el versículo 41 y dice,
el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedras de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Una vez más, aquí haciendo la aclaración, el Señor Jesucristo hablando, entre los malos, ¿sí?, hay dos grupos. Entre los malos hay dos tipos de personas. Unos son los que hacen iniquidad, eso sí, totalmente perdidos, totalmente fuera de la voluntad de Dios. Pero el grupo que me llama la atención son los que son piedra de tropiezo. ¿Dónde estarán esos que son piedra de tropiezo? Están infiltrados entre el cuerpo de los creyentes. Están infiltrados entre las iglesias, entre las familias cristianas. Personas que, lo dijimos la semana pasada, son religiosas, viven una vida religiosa, viven una vida de manera superficial, pero dice que son piedra de tropiezo. Ahí lo está haciendo la aclaración, dice, los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad. Ambos grupos, los dos, están perdidos, están fuera. Los dos están fuera del reino. Pero los que son piedra de tropiezo son los que están infiltrados. El Señor Jesucristo les dijo en Mateo 7, que muchos vendrán a mí y dirán, en tu nombre prediqué, en tu nombre hice milagros, muchas cosas. ¿Y qué va a decir el Señor? No te conozco, no te conozco. Lo mismo pasa con los peces. Hay muchos peces malos que parecen buenos. La semana pasada les dije, un pescador al tirar la red sobre el mar no mira a los peces y la red va a recoger y va a traer. ¿Sí? El día final el Señor es el que ve realmente los corazones y Él va a hacer esa separación. Él va a hacer esa separación que está hablando aquí, en aquel día. Al final del mundo va a haber una separación, como les dije ahorita, donde probablemente muchos nos dejemos de ver. Y voy a ser claro en esto, probablemente muchos nos dejemos de ver. Ahí va a haber una separación, y es una separación, no va a ser temporal, no va a ser superficial, sino va a ser eterna, para siempre. Por eso es enfático hablar de estos temas y ponernos a cuentas con Dios desde ahorita, y poner nuestro corazón a cuentas con Dios, y realmente esforzarnos por ser tomados por dignos, dice el Señor Jesucristo, esforzados a ser tomados por dignos, o entrar en ese grupo de peces buenos, entrar en ese grupo de ser trigo o en ese grupo de ser oveja, la analogía que quieras aplicar a tu vida, pero buscar eso de parte de nosotros. La separación es algo seguro y es algo inevitable. Dice que el Señor, versículo 49, que Él va a enviar a sus ángeles, saldrán y sacarán. Va a haber una separación, sacará a los malos, a los peces malos en esta parábola, de los peces buenos. Sí, habrá una separación. Así es como el Señor lo ha determinado. ¿Dónde me quedé? Me perdí un poquito. Sí. Entonces, hasta que el juicio suceda, ese día final, mientras el juicio no llegue, nosotros podemos ser engañados, podemos ser engañados por personas que aparentan ser creyentes verdaderos, pero en el día final, ahí se sabrá realmente quién era un verdadero creyente. De manera superficial podemos ser engañados, pero la certeza está al día final, cuando el Señor envía a sus ángeles y haga la separación. Ambos grupos son idénticos ahorita. Ambos grupos parecemos creyentes. Hay una analogía que expresa, la escuché hace mucho tiempo y la he usado mucho tiempo. Dice que en Inglaterra, para entrar al palacio de la reina, tiene que ser naturalmente inglés para poder entrar al palacio. Si no es inglés, no puede entrar. Y dice que una persona llega y dice, yo quiero entrar a este lugar. Y le dicen, bueno, para entrar aquí necesitas ser un inglés natural. Y dice, no, pero yo sé hablar muy bien inglés, estudié en Arizona School y hablo muy bien inglés y puedo entrar, o sea, tengo un perfecto inglés.
Y le dice, está bien, tienes un muy buen inglés, pero ocupo tu naturaleza, ciudadanía de ser un inglés. Bueno, aparte de que hablo inglés, también me he visto como un inglés, uso las ropas que un inglés usa. Y una vez más, bueno, está bien, hablas inglés, vistes como inglés, pero no eres un inglés. Por lo tanto, no puedes entrar en el reino. ¿A dónde llevo esto? Hay cristianos que viven como cristianos, hablan como cristianos, se visten como cristianos, pero no son cristianos. ¿Sí? No son cristianos. Siempre usamos al hermano Ramón en este tipo de analogías, porque él tiene muchas analogías sobre esto. El hermano Ramón lo explicaba una vez. El verdadero creyente ora, sí, pero el falso creyente también ora. El verdadero creyente canta, pero el falso creyente también canta. ¿Qué es lo que hace la diferencia entonces entre un verdadero creyente y un falso creyente? El gozo que tiene en su corazón por haber sido rescatado por el Señor. Y eso marca una diferencia abundante. Aunque parece igual, parece la misma situación, pero precisamente ese gozo por la salvación en nuestro corazón marca una diferencia abundante. Pudiéramos decir de extremo a extremo del Océano Pacífico. ¿Sí? Parecemos iguales, pero el gozo del Señor en nosotros marca una diferencia para demostrar precisamente la salvación. Los encargados de hacer esa separación son los ángeles, siendo obedientes al mandato del Señor Jesucristo de ir y separar. Y como lo dijimos anteriormente, separar peces buenos de peces malos. Y entre los malos encontramos personas que son piedra de tropiezo, pero también los que son totalmente fuera de la voluntad del Señor. ¿Sí? Serán recogidos por los ángeles de una manera y de una acción definitiva, llevándoles a un destino final. Destino final para el creyente y destino final para el no creyente. ¿Sí? Dos destinos, un camino. Dependiendo del destino que a usted le va a tocar, es un camino el que va a tomar. Izquierda o derecha. Norte, sur, arriba o abajo, como lo quiera poner en práctica usted, pero solamente hay un camino para donde usted va. ¿Sí? Por la gracia del Señor, esperamos que nuestro camino vaya conforme al Señor Jesucristo y podamos llegar. ¿Sí? Todo lo que haya en la creación del Señor, sea de tropiezo o lo que conduce a pecar, será quitado, será purificado. Los elementos que son utilizados por el maligno y que sirven para sus propósitos también serán eliminados, o sea, separados, apartados totalmente. ¿Sí? En ese día final. Ahorita, mientras estemos aquí, batallaremos con ese maligno que nos acecha día y noche, con esas trampas que nos pone para hacernos caer, por esas dificultades que podemos encontrar en nuestras vidas, pero en ese día final habrá una separación y los que entren al reino celestial disfrutarán de todos los beneficios y todas las bendiciones que el Señor tiene preparado para sus hijos, pero vemos una consecuencia para los que no entren en ese reino celestial. Los que hacen iniquidad, los que están fuera del margen de la ley de Dios, los que no tienen temor en el corazón, en su corazón acerca de Dios, en otras palabras, han desafiado a Dios mismo, tienen otro destino. Tienen otro destino. Y lo vemos en el versículo 49. Versículo 50. Dice 49 y 50. Dice, así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. Eso es la separación. Pero vean, verso 50. Y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Aquí vemos ya un destino. Un destino final para un grupo de personas. Aquí lo menciona como un lago, como un horno de fuego, un horno de fuego. El Señor Jesucristo, hablando precisamente de ese lugar, le dio
varios nombres, solamente en Mateo. No me puse a estudiar todos los nombres en el Nuevo Testamento ni en el Viejo, pero solamente en Mateo. Mateo 25:41 lo nombra como el fuego eterno. Mateo 13:42 y 13:50, que es lo que estuvimos viendo, lo nombra como horno de fuego. El Mateo capítulo 3, versículo 12, le pone un nombre fuego inextinguible. Mateo 25, verso 46, como un castigo eterno. Mateo 22:13 lo nombra como las tinieblas de afuera. ¿Sí? Son varios versículos, leerlos se extendería mucho, pero si les gustan anotar y estudiarlos en casa, el tema es el mismo, se refiere al mismo lugar. Comúnmente nosotros le ponemos el infierno. El infierno es el lugar, es el destino que tienen este tipo de personas. Mateo capítulo 25, versículo 41, dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí vemos cómo el Señor está hablando de esa separación, de ese tiempo en el cual los justos serán separados de los injustos, y el título que les pone a los que están del lado izquierdo, les dice: malditos, apartaos de mí, malditos. Y ahí vemos el destino, dice: al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? Es un destino que ya ha sido determinado por Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Dice el verso 15: y al que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Es un destino que ya estaba predeterminado por Dios, determinado por Él. ¿Sí? Lo vemos desde el versículo 13 en adelante. Dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó sus muertos que estaban en él. La muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Es un destino que ya estaba destinado, como dice la Escritura, principalmente para el diablo y sus ángeles. Pero consecuencias del pecado abarca también injustos, incrédulos, hipócritas y, como dice Mateo, a personas malditas que viven de acuerdo a sus pasiones, de acuerdo a su manera de vivir, a su manera de pensar. También son arrojados. Dice que los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. Eso es la separación, para llevarles a un destino final. Si nosotros estudiamos la vida del Señor Jesucristo, el ministerio que Él efectuó aquí en la tierra, encontraremos que el Señor Jesucristo habló más de este lugar que del amor. ¿Por qué? ¿Por qué habló más de este tema del infierno y fue enfático en estarles hablando y diciendo el evangelio: arrepentir, arrepentir, arrepentir? El propósito es para no ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque es un lugar terrible, y como dice el verso 50, ahí será un llanto y un crujir de dientes. Es un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento. ¿Sí? Es un lugar que ya está determinado, y muchos dicen, he escuchado personas que dicen: prefiero ir al infierno que al cielo. ¿Por qué? Porque en la mentalidad humana han minimizado ese lugar, lo han hecho algo hasta agradable para querer desear estar ahí en ese lugar. Han minimizado tanto ese lugar
que han dejado a un lado lo que Dios ofrece, lo que Dios da, el hogar que Él ofrece, y han preferido estar en ese lugar de tormento. ¿Por qué? Porque a través de libros, a través de películas, del cine, ese lugar ha sido atractivo. Satanás ha engañado las mentes, ha persuadido las mentes para que no lo vean tan mal, ni tan agresivo, ni tan, como lo describe la Biblia, como un lugar de sufrimiento, de dolor, sino como un lugar en el cual estarán a gusto, estarán disfrutando de los placeres del mundo. Creen que los placeres del mundo continuarán ahí. De hecho, hay personas que al hablar de este lugar, más lo encontramos en personas necias que reniegan de Dios, que piensan que al estar en ese lugar van a estar lejos de Dios. Dice, me voy al infierno porque yo no quiero nada con Dios, no quiero nada de Él, no quiero ni su presencia sentir, pues me voy ahí. Prefiero ese lugar que estar en la presencia de Dios. Lo terrible para esa persona es que Dios estará ahí presente. Muchas veces dicen que el diablo te va a atormentar en el infierno, ¿sí? Y eso es la mentalidad que hacen, el diablo te va a atormentar en el infierno. Pero lo que hemos visto es que el diablo va a estar siendo atormentado en el infierno juntamente con usted. Perdón, con los que vayan allá. Él estará siendo juzgado también de la misma manera. Él estará siendo atormentado en ese lugar. El diablo no va a estar atormentándote. Y le digo porque en películas lo ven que el diablo sale y conversa con el incrédulo. Y, mira, yo te voy a ofrecer estos reinos, estos lugares, pero no es así. Él es el primero que va a estar siendo atormentado junto con sus ángeles y junto con los injustos, con los injustos. ¿Sí? Y el incrédulo dice, bueno, yo no quiero estar en la presencia de Dios, yo me voy ahí, pero el Señor Dios Padre estará ahí descargando su ira en su plenitud, descargando una ira santa sobre ese lugar, sobre Satanás, sobre los ángeles, sobre los incrédulos. Y el Señor Jesucristo hablando precisamente de eso, Mateo 10. Verso 28, vean lo que dice el versículo 28 de Mateo capítulo 10, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo, ¿en dónde? ¿A quién hay que temer entonces? A Dios. Satanás no puede hacer nada contra nosotros. Aquí es piedra de tropiezo, lo podemos poner en ese lugar de los piedras de tropiezo, poniendo esas piedras para que el creyente tropiece y cae. Pero allá Satanás va a ser juzgado. Dice, hay que temer al que te puede condenar ahí. Entonces, el incrédulo dice, se quiere alejar de Dios, yo quiero estar lejos de Él, prefiero el infierno, pero Dios dice, yo voy a estar ahí, descargando mi ira sobre toda cosa que fue injusta. En el Salmo encontramos la pregunta que el salmista dice en Salmo 137, creo, o 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde podré huir? ¿A dónde me podré esconder de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás. Y si bajo al Hades, ahí estás. Entonces, si quieres huir de Dios, el infierno no es el lugar, porque ahí va a estar descargando su ira en su plenitud. ¿Sí? Hay una doctrina apóstata, falsa, y lo digo abiertamente, y si me escuchan en internet también, que es la aniquilación. El creyente no va a ser aniquilado, el incrédulo tampoco. La resurrección es de manera general, ¿sí? Muchas veces dicen que los creyentes serán resucitados, y los incrédulos también serán resucitados. Hay una resurrección de manera general, pero dice los creyentes para vida eterna
y los incrédulos para condenación o muerte eterna. Hay resurrección general. No se escapan de Dios. La aniquilación es una doctrina que apacigua un poco la gravedad del infierno. Apacigua un poco ese lugar. De hecho, lo niegan. No existe. Y hace sentir al hombre como si fuera un animal. Al momento de morir dejaste de existir y se acabó toda oportunidad. La realidad es que no. La vida sigue y hay que pagar las consecuencias. Hay que dar cuenta de lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. De eso lo vemos en Romanos, capítulo 14, versículo 12. Dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. O sea, tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho, de lo que hemos avanzado en esta vida. ¿Sí? El destino final es un lugar seguro, que es el infierno para los que han sido desechados por Dios como peces malos, peces que no son aptos para el consumo, eso es de manera física. Y vamos al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, otros para ignominia, para el desprecio eterno. Eso es para una vergüenza perpetua. Sí, entonces, hay resurrección general. Todos vamos a despertar, si es que no nos toca en este tiempo. La separación. Si el Señor viene antes, pues en este tiempo veremos esa separación. Si el Señor viene después de que nosotros partamos de esta vida, dice que no morimos totalmente, dormimos, estamos en un sueño profundo. Dice, despertaremos del polvo de la tierra. Y ahí viene, unos para vida eterna y otros para una vergüenza, para el desprecio eterno. Total, pensar que Dios no va a estar ahí es algo fácil. Pensar que hay una aniquilación y que todo termina, que todo sufrimiento se acaba al momento de morir, también es falso. Muchos dicen de manera de broma en la actualidad, esto que estoy pasando, estos problemas que estoy sintiendo en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, es un infierno para mí. La realidad es que nada se compara a ese lugar. Por más cruel que sea la situación que estemos pasando aquí, por muy difícil que parezca, no hay comparación a ese lugar. Y Jesús lo lleva a un extremo. Es tanta la advertencia que Él hace por evangelizar, por predicar la palabra y que la palabra produzca el efecto necesario en el corazón del hombre para poder evitar ese lugar. Porque si no hay salvación, hay condenación. Si no hay salvación en nuestras vidas, hay condenación, y ese es el lugar, el destino final que le espera. ¿Sí? Si tú estás aquí por primera vez y has escuchado la palabra del Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es la oportunidad que Dios te da para ser salvo y evitar ese lugar. Ese lugar es real, es verdadero. La palabra lo declara, no por mi propia experiencia. Nadie puede decir yo fui al infierno y regresé, como de la misma manera no pueden decir fui al cielo y regresé para dar testimonio de ese lugar. Solamente Dios te lo declara en su palabra. Hay una parábola que el Señor expresa del rico y Lázaro. Dice que el rico, estando en esa condición ya después de morir, deseaba que mojaran la punta con los dedos la punta de su lengua, porque estaba en un lugar de tormento. Y al ver este lugar, a cómo termina el pasaje, que será un lugar de llanto y de crujir de dientes, pudiéramos pensar que es un lugar de sufrimiento continuo, pero nunca más de lo que tú te mereces. Dios es justo aún en el castigo. No es cruel en el castigo. Nosotros como padres somos llamados a disciplinar a nuestros hijos de una manera justa, no de una manera cruel. Cruel sería que
tomaras, no sé, un cable número 8 y azotaras a tu hijo 5 o 6 veces. Eso es cruel. Un castigo justo no es más allá. Dice la Biblia, hay que castigar al hijo con vara para que pueda obtener sabiduría. La misma analogía podemos ver en este lugar con Jesús. Dios no va a ser cruel. Él va a castigar justo por tus actos. Anteriormente expusimos un pasaje donde va a ser tolerante con algunas ciudades más que con otras. ¿Sí? Va a haber tolerancia dependiendo de la gravedad de tu pecado. El Señor va a ser tolerante. Lo vimos en el capítulo anterior cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, cuando hablamos comparándolas con Capernaum, Betsaida y Corazín. Cómo el Señor es tolerante con unas ciudades que con otras, pero de que vas a ser atormentado, vas a ser atormentado. Los injustos van a ser atormentados, ¿sí? Este lugar, pensar también en que el que está siendo atormentado va a dejar de ser atormentado, es una falsa esperanza. En la actualidad nosotros podemos estar pasando por una prueba, por un dolor, pero ¿por qué? Porque sabemos que pasado un tiempo se quitará el dolor, se quitará el tormento y volveremos con nuestra vida cotidiana. Podemos pasar dolores de enfermedad, dolores de sufrimiento. Cuando perdemos un familiar nos duele, sufrimos, nos agobiamos, pero la esperanza es que pasado el tiempo terminará ese sufrimiento. En el infierno no termina. En el infierno no termina ese sufrimiento. ¿Sí? El sufrimiento es continuo, es por la eternidad, ¿sí? Y en base a eso podemos decir que los que enseñan todo este tipo de enseñanza, que no es tan grave el infierno, que hay aniquilación, que no, el sufrimiento no va a ser muy fuerte, son por ignorancia, expresan este tipo de enseñanza. Al no conocer la realidad del infierno y lo fuerte que es, si el Señor Jesucristo lo advierte y llama a arrepentirnos para no ir a ese lugar, es porque realmente es fuerte, es intenso, ¿sí? Las personas que no lo ven de esa manera, que lo ven como una manera ligera, fácil, es porque no conocen las consecuencias del pecado. No conocen las consecuencias que tu pecado conlleva, a dónde nos llevará. No conocen tampoco la justicia de Dios revelada a nuestras vidas. Por eso lo toman a la ligera. Y por último también no conocen la naturaleza real del infierno. La Biblia habla mucho de ese lugar y nos advierte de ese lugar. Se pudiera armar un sermón completo o un estudio completo de ese lugar, cómo es catalogado de diferentes maneras. Mateo le da varios nombres, pero en Marcos podemos ver en Marcos 9:48 que lo nombra como el gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿Sí? Entonces, tener la esperanza de que serás castigado momentáneamente y después todo eso pasará es una falsa esperanza. ¿Por qué? Porque el infierno es eterno, no termina y no existe precisamente esperanza en él. La pregunta es, ¿a dónde huirás? ¿A dónde te puedes esconder? ¿A dónde puedes ir de la presencia de Dios? ¿Sí? Y ahora, ¿qué hacemos nosotros como creyentes? ¿Cuál es nuestra misión? Demostrar precisamente el corazón compasivo que Jesús tuvo al predicar el Evangelio. Decirle a las personas de Jesucristo, decirle a las personas de que Él es el único Salvador para nuestras vidas, para evitar ese castigo eterno, para evitar ese lugar de tormento, ese lago de fuego, como dice Apocalipsis, fuego y azufre que atormentan. Solamente Jesucristo nos puede librar. Cristo, al predicar el Evangelio, ese mensaje del Evangelio, llevaba un mandato de arrepentimiento. Empezó su ministerio
con un mandato: arrepentíos y creer al Evangelio. Eso lo vimos en Mateo 4:17. Y eso demuestra precisamente un corazón compasivo del Señor Jesucristo. Lo vimos también en Mateo 9, versículo 35 al 38, cuando mira a las multitudes y siente compasión porque están como ovejas que no tienen pastor. Y Él decide buscar esas ovejas, llevándoles un evangelio. La invitación es general. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, dice: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Jesucristo mismo nos exhorta, nos advierte de evitar ese destino final separado de Dios. ¿Sí? Hay un destino final para el incrédulo, para el injusto, para el falso creyente, para todo tipo de persona que obra de manera, vamos a decirlo de esta manera, de manera ilegal en la presencia del Señor. La recompensa es para los que verdaderamente son peces buenos. Y vamos a terminar con el pasaje de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Cómo evitar ese lugar? A través de nuestro Señor Jesucristo. A Él pertenece la salvación. Creer al Evangelio, venir a Él, arrepentido genuinamente de nuestros actos y recibir el perdón que Él otorga. ¿Sí? Hay manera de evitar ese lugar. La advertencia ahí está. Ahí ustedes saben si quieren ir ahí o no quieren ir. Pero si el Señor lo advirtió con tanta severidad, es porque ese lugar verdaderamente es cruel. Es algo inevitable para los injustos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos en este día. Te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, porque tú eres fiel en mostrar misericordia y mostrar gracia de salvación, Señor, para los que te escuchan, Padre. Y te pedimos, Señor, que obres en los corazones de las personas que han escuchado este mensaje, Señor, y puedas abrir ese corazón, quebrantarlo a lo más profundo, Señor, y caer en arrepentimiento a ti, Señor. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Yo no lo puedo hacer, nadie lo puede hacer, solamente tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, quebrantando y usando tu palabra como espada, penetrando a lo más profundo de sus corazones, Padre. Obra, Señor, en cualquier persona que me ha escuchado este día, que no hay salvación en su vida, o que esté inseguro de su salvación, Señor, que puedas obrar en él verdaderamente para salvación. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.